pues ya estamos de nuevo con todos vosotros. Un nuevo programa. Yo ya os decía esta mañana que hoy es el primer jueves del mes y como todos los meses, el primero y el tercer jueves del mes tenemos invitados en la radio. Tenemos un programa, pues que a mí particularmente me gusta mucho. Un programa que hablamos un poquito de psicología, hablamos un poquito del entorno en el que vivimos y, bueno, pues qué solución le podemos dar a algunos de los problemas que nos surgen. Hoy, día 2 de noviembre y primer jueves de este mes, no sé si lo sabrás, pero se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Jornada que nos invita a reflexionar sobre un tipo de violencia que afecta a la infancia y adolescencia y que tiene importantes secuelas psicológicas. El acoso escolar, también conocido como bullying, ha aumentado considerablemente en los últimos años, en los que, por desgracia, cada vez escuchamos más noticias terribles sobre chicos o chicas que no han soportado más el dolor. Además del acoso escolar que se hace de forma directa, el acoso a Internet y el uso de redes sociales ha desarrollado otro tipo de violencia, el ciberacoso. La lucha contra la violencia y el acoso escolar debe ser tarea de todos, familia, educadores y resto de sociedad en su conjunto. Por eso, hoy están con nosotros Cristina Lara, que es psicóloga del Centro de Información a la Mujer aquí en Marmolejo, y su compañera Manoli Pérez Torres, informadora del Centro de Información de la Mujer. Buenos días y bienvenidas a un día más a este programa. Buenos días. Buenos días, chicas. Hablamos de algo importante, fuerte y delicado, como es el acoso escolar, que hoy se celebra el Día Internacional, se conmemora. Vamos a hablar un poquillo de este tema, que pues es tan importante como otro, pero que queremos encontrar solución a todas estas cosas. En primer lugar, vamos a ver qué es el acoso escolar. ¿Qué es? El acoso escolar afecta porque hay dos interventores, el agresor y la víctima. La víctima, que es la persona que recibe amenazas, humillaciones, agresiones, eso se da durante un tiempo prolongado, donde va mermando la autoestima, va perdiendo autoconcepto, va apareciendo una serie de síntomas a partir de la conducta que tiene el agresor sobre la víctima. Si vamos a entender un poco más el tema del acoso escolar o el bullying, nos vamos a remontar a los orígenes del concepto y nos remontamos a un catedrático, un psicólogo sueco, que se llama Dan Olgård, que hizo la cátedra en numerosas investigaciones y una de ellas fue del acoso escolar. Bien, se hizo en Noruega porque hubo multitud de casos y para ello se hizo necesario un estudio para ver las causas, cómo se podía prevenir. En fin, que empezó este hombre a investigar. Y el origen se va a bull, que es toro, y se va a las características agresivas de este animal, violenta, y bully, que es intimidación. Matón. Exactamente. Sí. Él desarrolló un programa de prevención en el cual se sigue una serie de requisitos. Lo primero que hicieron fue que hicieron una encuesta a los estudiantes de forma individual para tener el testimonio de ellos. Lo segundo es que se le dieron unas pautas y unas directrices a los profesores del centro escolar para tratar este tema o para saber detectar señales ante posibles casos. Lo tercero ya que se hizo fue tratar en reuniones con los alumnos dentro de las clases, sensibilización, el tema del acoso escolar, que tuvieran un apoyo, tratar los valores, empatía. Y por último, la parte importante también de la familia, que deben, como hemos dicho, pues igual que los profesores, saber detectar posibles síntomas que se estén dando en su hijo ante un posible caso de bullying y además trabajar de forma conjunta con el centro.
Lo que dice este autor, que para que quede claro lo que es el bullying y el concepto, es que tiene que haber una intencionalidad de hacer daño ante una amenaza, agresión física, golpes, motes, burla, que se sienta humillada la persona, que persista en el tiempo, o sea, que se alargue en el tiempo, y que haya un abuso de poder. Que una persona, uno o varios, que ejercen el bullying, se sienta poderoso a través de ejercer ese comportamiento sobre la víctima. Finalmente, el acoso escolar es un comportamiento agresivo. Y efectivamente, el agresor tiene que sentirse tiene que crecer su fortaleza frente a la víctima, pues con cosas tan básicas como humillarlo y machacarlo diariamente. Se suelen hacer en sitios donde apenas se ve o no se detecta, y la víctima la mayoría de las veces se lo calla, no lo dice por vergüenza o por miedo a las posibles represalias que pueda tener el agresor con él. Entonces es muy complicado de detectar. Pero bueno. Cada vez somos más conscientes del problema que el acoso escolar está provocando. Pero, ¿en verdad ha aumentado tanto en los últimos años o solo es que ahora se está dando más difusión? Por ejemplo, si ponen la tele, incluso hay marcas comerciales que están, pues dando a entender lo que es el bullying, que no se debe de hacer, que al colegio hay que ir, que somos todos iguales. ¿Eso es que ha aumentado o en realidad es la difusión que se le está dando? Bueno, evidentemente la tele, prensa, radio, redes sociales, todo eso ayuda mucho a la visibilización de ese problema. Pero sí que es cierto que en los últimos años, después del COVID, ha aumentado considerablemente. Claro, también influye, que ahora hay más conocimiento, porque lo que antes se consideraba un comportamiento normal de niños, de adolescentes, que parece que no había ninguna intencionalidad de maldad, sino de rebeldía, pues claro, ahora ya se ve que hay un comportamiento con una intencionalidad que provoca un daño y que y que cuesta mucho recomponer a la persona que ha sufrido ese daño por las secuelas que quedan. Por lo tanto, ahora hay más conocimiento, tenemos más información y más formación sobre lo que es el bullying. Por lo tanto, ahora es que se le da más importancia, además que se detectan los casos, cuando antes, como en otras enfermedades o en otras como violencia de género y otros temas, pues se consideraba dentro de la norma. Pero ahora se ha visto que no, por las secuelas que van dejando. Pero además hemos tenido un problema, otro más añadido de COVID. Cualquier chaval o chavala que ya sufriese acoso escolar o bullying antes del COVID, cuando llega el COVID y nos encierran a todos en casa, para ellos eso es como una ruptura de su día a día y un respiro muy importante. Y ahora vuelven al centro educativo y el problema no solo que también se ha agravado, porque durante todo el tiempo que estuvimos encerrados con el COVID, lo que más se utilizaban eran las redes. Por eso hemos dicho también un poco lo del ciberacoso, porque el ciberacoso en los últimos años ha sufrido una explosión brutal del uso de las redes y de todo lo que se está afectando, claro. Todo está dañando las redes. Y un apunte a eso que dice Manoli del ciberacoso, es que también a través de las tecnologías y de forma anónima se ejerce una intimidación, violencia, amenaza hacia personas de forma anónima. Uh-huh. Entonces también es más fácil hacerlo viral, que todo el mundo lo vea y que se crea incluso ciertos rumores que no son verdad sobre una persona. Incluso ahora fíjate ya con el tema de la inteligencia artificial, las fotos, los vídeos que se montan para provocar un daño o difundir cosas que no son verdad para provocar un daño en una persona. Por lo tanto es que es mucho más fácil y encima hay un anonimato detrás. Luego si nos ponemos a hablar de cifras, que evidentemente se ve mucho, pero también es verdad que lo que hemos comentado han aumentado considerablemente en los últimos años. Si empezamos por lo más negativo que hay en España, ahora mismo, en este tema, que es que un chaval por sufrimiento no pueda más y se intente suicidar o lo consiga, pues planteate que en 2020 hubo 14 suicidios, de menores de 15 años. Uh-huh. En 2021 ya pasó a 22. En 2022 ya pasaron de 12 suicidios de menores de 10 a 14 años y 72 de 15 a 19. O sea que es que estamos hablando de... Eso es lo más extremo y no se ha duplicado. Es que
se ha cuadriplicado. O sea, es muchísima diferencia en muy poco tiempo. Todos los estudios que ahora mismo hay sobre el tema del suicidio en adolescentes o en gente menor de 20 años indican que más del 60% es por casos de acoso escolar. El resto por causas de salud mental, que muchos profesionales indican que dentro de la salud mental también hay parte de bullying. Entonces, ¿hasta qué punto no es tan importante que se trabaje este tema? Este mismo año, Claro, pues es que estamos hablando de chavales, pues no sé, me acuerdo de Diego, de un niño de 11 años en Madrid, de unas gemelas que se suicidaron, se intentaron, Sí. una lo consiguió, se tiraron por un 6º piso. Es que son casos demasiado Claro, es extremos. que eso es extremo porque es lo que hemos dicho, en las secuelas psicológicas que deja, no le ves salida a tu problema, estás en soledad, exclusión social, lo que te repercute físicamente en dolencia, en tu estado de ánimo, no veo otra salida que al final el extremo del intento de suicidio o que lo consume y lo haga y al final tenga que ser efectivo, claro. El sufrimiento que ellos proyectan. Por ejemplo, un par de niños de los que han llegado a hacerlo, en la carta de despedida todos indicaban que no pensaban en el hecho de la muerte, ellos pensaban en que querían dejar de sufrir y lo expresaban en su carta. Solo queremos dejar de sufrir. Es muy triste que un niño, un adolescente con esa edad esté sufriendo a tal extremo y que no sea capaz de hablarlo, de comentarlo, para pedir ayuda. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo por mejorar un poquillo la comunicación. Es muy complicado, pero... Vale. Oye, chicas, ¿cómo se produce el acoso escolar? Bueno, El acoso escolar se produce a través de agresiones físicas como golpes, patadas, pellizcos, tirones de pelo o alguna cosa física que va a ser muy rápido, o como ha dicho Manoli, en sitios donde no se va a ver esa violencia física, pero que quedan pues moratones, luego o puñetazos, alguna cosa también, y en sitios donde también no se nota tanto. Luego hay una parte psicológica en la cual baja la autoestima, pues con etiquetas, motes, burlas, humillaciones, a lo mejor hacen un corrillo y es la mofa o hacen alguna foto y la hacen viral y se mofan de esa foto o de algo que hayan dicho en clase. Por lo tanto, van a hacer que repercutan en el autoconcepto, que no se crean capaces de, y no van a intervenir en las clases, le da vergüenza, no pierden habilidades sociales en cuanto a si puedo intervenir en un grupo y doy mi opinión, a lo mejor no es tan válida. ¿Por qué? Porque me siento inferior, me han hecho sentirme inferior y poco valioso. es ridículo, lo dejan como... Claro, se quedan en vergüenza. Sí. Es así. Lo tratan como si, pues eso, que lo llevan a tal extremo que el niño o la niña se sienten totalmente ridiculizados, humillados. Es que es un machaque mental continuo durante tanto tiempo, al final su autoestima se rompe. Claro. Luego todo eso lleva a una exclusión social, porque estamos hablando de que están solos, van como buscando un perfil donde supuestamente son débiles, tienen menos amistades o son más tímidos, más introvertidos, les cuesta más las relaciones sociales, por lo tanto van a abusar de esas personas, porque el perfil de los agresores va a ser personas que son muy agresivas verbalmente hablando, tienden a ser chulescos, son muy extrovertidos, se relacionan fácilmente con la gente, tienden a intimidar, por tanto también la confianza de la gente que te rodea también habría que ver por qué te siguen. Entonces van a ir buscando ese perfil. ¿Qué es lo que proyectan con todo ese grupo que siguen al agresor? No quedarse solos, se integran en ese grupo y va a pasar a la soledad del que es víctima, que puede tener algunos otros compañeros que se sientan igual que él, o simplemente digan, no voy a seguir este tipo de gente porque no me parece justo, los que tengan buena autoestima y se encuentren bien consigo mismos, pero van a provocar el rechazo y la exclusión social de la persona que lo sufre. Todo esto hay que también tener en cuenta que, además del agresor y la víctima, también hay espectadores. Los espectadores en algunas ocasiones intervienen, algunos apoyando al agresor, con lo que evidentemente salen mucho más reforzados de una conducta negativa y dañina para otra persona. Pero otras veces es que directamente no hacen nada. Entonces, tanto una cosa como la otra, a la víctima... Tú la estás reforzando. La hunde más, porque no se sienten en ningún momento reconfortados. Refuerza al agresor, alienta las conductas, simplemente haciendo o no haciendo, y a la víctima, pues claro,
no la ayuda, no le favorece el que tú estés mirando y no hagas nada por parar y mediar esa situación para que no se vuelva a repetir con esa persona ni con otro tipo de gente, claro. ¿Y todo esto cómo influye al niño o niña? ¿Cómo le influye a ese niño o esa niña que se está sintiendo acosado? Hay secuelas psicológicas y además que se ven señales y síntomas. Hay trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, puede dar lugar a anorexia o a bulimia o trastornos por atracones. Hay síntomas psicosomáticos donde hay un dolor de cabeza o dolor de estómago, tienes tensión, por lo tanto no hay una causa biológica que justifique esos dolores, pero porque viene por el estrés y por la presión que tú sufres en tu día a día, por el miedo que sientes a acudir al instituto, al encontrarte con esas personas, incluso salir a la calle te puede dar también trastornos de ansiedad, puedes tener agorafobia o fobia social, en la cual te cuesta muchísimo relacionarte con la gente, y la agorafobia es el miedo a salir a la calle porque te sientes desprotegido, tu sitio, tu zona de seguridad es donde está tu familia y es tu casa, por lo tanto el instituto se convierte en un sitio inseguro en el cual yo me tengo que enfrentar día a día a mis miedos. Por eso te digo, se desarrolla trastornos de ansiedad también, trastorno por estrés postraumático, pues tienes pesadillas, puedes revivir momentos y una y otra vez de mofas o burlas que tú hayas sentido y que te agredan en un callejón, por ejemplo, o en el baño, y luego tú con ese miedo estás todo el día con pensamientos recurrentes de no hay otra salida, no puedo vivir de esta manera, y eso desemboca también en, como hemos dicho antes, en intentos de suicidio o en el suicidio directamente que lo puedan consumar. Hay cosas muy obvias que es cuando un niño cambia la ruta para ir al cole. Si normalmente va por una dirección, una calle, de repente empieza a irse por otra. Pues cosas como por la mañana me siento mal, me duele la cabeza, tengo el estómago revuelto, sí, para evitar tener que ir a clase. También se puede dar que en alumnos que eran, por ejemplo, brillantes o que iba bien en el colegio, les gustaba la escuela, sacaban buenas notas, y ahora hay un rendimiento más bajo, empiezan a poner excusas para no ir a la escuela, ya no participan en la clase, ya no intervienen, por ese miedo a hacer el ridículo y que se mofen de... Todo eso son señales que lo que hace es que baje la autoestima y no se sientan capaces de... O sea, que afrontar el día a día les resulta muy complicado por ese miedo, esa vergüenza y las humillaciones que sufre constantemente, y la exclusión y la soledad. Y si luego... Ya estamos hablando de la víctima porque evidentemente nos debemos centrar más en ella. Pero luego están los otros dos agentes implicados, que es evidentemente el agresor, que estamos hablando de una persona que aprende a obtener las cosas a través de la violencia y de la agresividad. Ese chaval o esa chavala, cuando sean adultas, no van a tener ningún recurso para gestionar un no. O sea, están acostumbrados a conseguir salirse con la suya, que de repente llega un momento en que, como la vida misma, en algún momento concreto obtienes un no. No sabrán enfrentarse a ese no. Y siempre no va a ser todo conseguirlo con violencia. Eso puede partir, lo que está hablando Manoli, de los agresores, parte por un modelo de imitación-observación de cómo se resuelve la casa los conflictos o del entorno en el que tú te mueves, o por tus propias inseguridades, tú tienes como que reafirmarte, y eso lo haces a través de esa actitud que conlleva la agresión a la otra persona. Por lo tanto, son gente que no tiene autocontrol, no tiene empatía, les falta valor y comprensión hacia los demás. No tiene habilidades sociales o una comunicación eficaz para pedir lo que tú necesitas en cada momento. No hay una regulación emocional. No saben gestionar las emociones, porque también hay a través del enfado, de la ira, el anteponerse ante todo, mi interés está ante todo, o yo tengo que ser líder, y líder a través de las conductas de amenaza, intimidación, agresión. No puedo ser un líder carismático que promueva yo, o que la gente me siga a mí, o le gusta estar conmigo, pues por las cosas que cuento, porque soy divertido, soy bromista, soy gracioso. No tengo esas habilidades. Entonces recurro a la otra parte, que conlleva todo ese tipo de comportamientos. Y luego tenemos el tercer papel de los agentes, que es el espectador. Que esa persona, ese chaval, lo único que está aprendiendo es a normalizar la violencia, que ya esto es una cosa habitual. Es como cuando vemos en la prensa o ahora mismo cualquier noticia de la guerra de Ucrania. Es que ya lo hemos normalizado, estamos todos los días viendo lo mismo. Nosotros no somos conscientes ya
de la gravedad o no gravedad, porque es que muchas veces hasta cambiamos la televisión, porque hoy otra vez la guerra. Pues un chaval que aprende o que ve diariamente en el instituto o en el colegio, pues al típico fuerte o a la típica chica fuerte que machaca al débil, no interviene. O sea, es como un capítulo más. No interviene. Le Todos da los igual la días- injusticia. Todos los días se da en algún momento ese capítulo y se llega a normalizar. Lo que no se ve es la profundidad del daño psicológico y emocional que le hacen a esa persona. Y eso es lo duro y lo importante, sobre todo de la entrevista, bueno, de la charla que estamos teniendo hoy aquí, es del daño psicológico que provocan a la gente que durante la adolescencia o la niñez han sufrido bullying, y eso le repercute en la vida adulta a la hora de relacionarse, comportarse, gestionar conflictos, emociones. Todo ese daño posteriormente va a salir. Luego se puede, por supuesto, ir a terapia, se puede tratar y cambiar, pero eso te influye a la hora de afrontar tu día a día. Bueno, chicas, os voy a proponer un juego. Yo os voy a lanzar frases que se oyen, se comentan sobre el acoso escolar y vosotras me comentéis si son o no ciertas. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, empezamos. Contestáis como vosotros vengan mejor, ¿vale? Son cosas de niños. Bueno, a ver, los niños juegan, se divierten, se pasan bien. Eso son cosas de niños. Pero divertirte haciéndole daño a otro, no. Sobre todo cuando el otro sufre. En este caso, pues si hay una persona, un niño, una niña que es víctima de acoso, para nada está disfrutando. Los niños aprenden por ensayo-error, por supuesto, pero de ahí a que uno sufra, no. Eso no son cosas de niños. Lo que hay que ver es si es un hecho puntual de un juego de un día o eso se repite la conducta de ese niño y en el juego que tiene con todos los niños. Simplemente hay que fijarse en eso. Si hay una cosa que no está provocando, el otro se está riendo y le sigue el juego en un día puntual, bueno, hay que saber los límites también dónde están. No nos vamos a poner... Pero si vemos que es que esa es la conducta que él tiene para conseguir jugar lo que él quiere, obtener el balón, ser siempre el que empieza primero los juegos, el que pone motes para reírse y que los demás le sigan, pues si ese comportamiento es el habitual en él, entonces ahí es donde ya estamos detectando un problema. Es parte de su crecimiento. Los niños pequeños no acosan. Los niños pequeños también, evidentemente, acosan, son agresivos, se frustran como todos los niños. Entonces hay que aprender a diferenciar un poquito entre lo que es normal en la etapa del crecimiento, porque efectivamente tienen que aprender a frustrarse, tienen que llorar, tienen que patalear, eso es lo normal. Pero cuando lo único que aprenden es a conseguir las cosas a la fuerza y con violencia, eso no es lo normal. Hay que ayudar a corregir, a canalizar la frustración, la rabieta. Y eso se hace a través de la comunicación, el tiempo de calidad, pasando muchas horas con ellos, observando, para modificar eso. Entonces, claro que es normal sentir ciertas cosas porque, a ver, van evolucionando biológicamente, pero no se le puede reír la gracia en ciertos momentos, y además cuando más le ríe la gracia y más dice, ¡ay, qué gracioso! Y qué tal, vuelven a repetirlo, y lo hacen ya no solo contigo, sino intentan con todo el mundo. No, hay conductas que hay que corregir. Eso solo le pasa a tímidos e introvertidos. No tiene por qué. No hay un perfil concreto ni de agresor ni de víctima. Es verdad que ese tipo de gente, como he dicho antes, que tienen le cuesta esas habilidades sociales, que eso se entrena y se mejora y se consigue. Relacionarte de forma sana y eficaz en cualquier ámbito que tú estés. Pero es verdad que esa gente que pasa más desapercibida, pues es como el punto para enfocarse en ellos. Luego pueden topar con una persona que, aunque sea más introvertida, tenga buena autoestima y tenga seguridad. Y entonces a lo mejor encuentran que ese no es la víctima adecuada para ellos. Pero si encuentran es verdad que muchas veces sucede de forma fortuita, pero porque el agresor o la chica que agrede ve la posibilidad de salir reforzada o salir, pues no sé, he hecho una gracia, le he dicho al niño, mi compañero, vaya pelos que me trae hoy, los demás se han reído, el chaval o la chavala ha reaccionado increpándole o intentándose defender, pero no, a lo mejor no de la manera que... Muchas veces es más fácil decir, intento pasar del tema porque es lo mejor que puedo hacer por mí mismo, pero con cierta edad ellos no reaccionan así.
ellos reaccionan cuando se sienten agredidos. Entonces, si alguien detecta que es un punto débil, a lo mejor empieza como una burla, pero cuando ya lo hace tan reiteradamente, eso finalmente tú te creces ante el resto, tú haces la gracia, la gente te refuerza muchas veces, pero sin embargo lo haces machacando a tu compañero o a tu compañera. Oye, no hay que hacer caso al acoso. Termina desapareciendo por sí solo. ¿Eso es verdad? No, como casi todas las relaciones en las que existe violencia o algún tipo de agresión. Funciona como una bola de nieve bajando por una ladera. Si no lo paras, eso cada vez va en aumento. Lo que hay que ver es que dure 3 meses, como si dura un año o varios años, eso hay que pararlo. No se puede pretender que se acabe por sí solo, porque lo mismo se acaba en una semana, que es dudoso. Normalmente es que dura bastante en el tiempo. Entonces, si ya tenemos una persona insegura, que le cuesta ciertas cosas, le cuesta relacionarse, está en un grupo integrado, y ahora viene el agresor, y da igual el tiempo, es que está mermando la salud mental de esa persona. Por lo tanto, no se puede dar, hay que darle la importancia que tiene. Y es prevenir, sensibilizar y trabajar en el mínimo señal, en la mínima señal que se esté detectando que alguien está sufriendo por eso. Muchas veces se llega al extremo de decir, como no hay manera de pararlo, las medidas que se han impuesto pues no han sido en este caso las más adecuadas o no han surgido los efectos que queríamos. Se corta cuando se saca a la víctima del centro educativo, se cambia, porque eso sí lo hemos escuchado alguna vez que otra, incluso en el pueblo, en las zonas de alrededor, de una niña o un niño que han tenido problemas en el instituto o en el colegio y no se han podido resolver, y al final a los padres, pues venga, la mandamos a la SAFA o la mandamos al instituto este. Claro, es una forma de cortar, pero evidentemente si intentamos cortarlo de antes o intentar poner algunas medidas que puedan pararlo sin tener que llegar ya al extremo de decir vamos a sacarlo del centro, a mandarlo a otro pueblo, es complicado, pero hay que intentarlo. Oye, si no hay agresiones físicas, ¿no es acoso? No, No. como cualquier... Porque está la agresión tipo de verbal, violencia. está la intimidación, está la amenaza, es que además la parte psicológica la que más daño produce. Porque te puede partir un brazo, te pueden dar un golpe en la pierna, te pueden pegar un estirón de pelo. Pero es que la parte psicológica es lo que cuesta recuperar durante mucho tiempo. Sí, porque además es que no se ve, porque el físico, efectivamente, un golpe, un moratón, una herida, aparte que está demostrado que prácticamente la violencia tan extrema física solo ocurre en aproximadamente el 10% de los casos de bullying, es que la violencia psicológica que se sufre, como no se ve, es más complicado de detectar y de tratar. Y eso puede tener unos efectos tan negativos y tan malos para la víctima a la larga, no ahora, el resto de su vida. Es muy complicado. Si no pasa muchas veces, ¿no es acoso? Bueno, supuestamente para que se trate como acoso, como bullying, debe pasar al menos 3 veces. Pero claro, 3 veces, que 3 veces en una misma semana puede ocurrir. Y ya se va normalizando, venga, y se va reiterando, y la misma broma, que la broma al final pasa a otra cosa, y no te das cuenta que en cuestión de muy poco tiempo se ha convertido en un acoso continuo. Oye, ¿el acoso escolar ha existido siempre? Ya habíamos hablado algo de ello, pero... Sí. Sí. Pero lo que hemos dicho, como antes se normalizaban cierto tipo de conductas, actitudes, no se le daba tanta importancia a la parte emocional de la gente, a lo que repercutía en el comportamiento, pues se normalizaba y se pasaba esa época, y luego tú recordabas pues que te habían puesto un mote, y algunos lo recordarán con más o menos intensidad o dolor, según qué etapa de la vida lo haya pasado, en la infancia o en el instituto, pero siempre ha estado, claro. Además, ahora también sucede otra cosa. A ver, socialmente, a nivel familiar, se sobreprotege mucho más a los chavales y las chavalas. Claro, si a ti te llaman desde el centro educativo, te dicen, hemos tenido un problema porque tu hijo ha agredido. O creemos que puede estar haciendo esto con otro chaval. Los padres, a ver, es normal, es algo con lo que
es algo inerte proteger, pero claro, ¿hasta qué punto sobreprotege? Luego a eso le añades, pues ahora mismo, pues que que se valora las cosas malas. Se le da, los chavales se ven mucho más reforzados cuando hacen una cosa negativa. Pero en eso también influye mucho lo de las redes. Claro, si tú publicas una agresión a un compañero y recibe un montón de likes y pues claro, eso se refuerzan aún más. También eso contribuye mucho. El colegio ha hecho lo que debía, ha abierto el protocolo. Bueno, tienen un protocolo, evidentemente. Tienen un protocolo de actuación, evidentemente, pero hay que ver el tiempo, lo primero en detectar por parte del centro o por parte de la familia, y luego una vez que son conocedores de que existe un problema, pues lo primordial y lo que hay que hacer es actuar y abrir un protocolo donde haya una entrevista con el agresor y con la persona que es víctima, con los familiares, de ver de qué manera eso se puede reconducir. Y si no, pues tendrán que pasar a unas actuaciones donde ya haya uno implicado, pues como más importante, tenga incluso consecuencias legales, inspecciones en un instituto. Entonces, lo que es importante es que en todo momento el protocolo no puede estar, hay que tener transparencia. Los padres tienen que conocer el protocolo, todas las medidas que se están llevando a cabo. Si tú, pues no sé, haces un taller porque has detectado un caso, un posible caso, y tú haces un taller concreto con el agresor o con la víctima, los padres tienen que ser partícipes dentro de la medida y tienen que conocer lo que se está haciendo. Muchas veces sí se activa el protocolo, pero o porque los padres no saben muy bien qué es lo que deben exigir o qué es lo que deben pedir. Por desconocimiento no se pide más explicación a lo mejor de lo que se debe hacer, y son cosas complicadas que se le quita la importancia que en verdad tiene. El centro tiene un protocolo, por supuesto, tiene que establecer unas medidas, tiene que hacer lo que ha dicho, entrevistas previas, todos los datos, hay que recoger todos los datos que han pasado, que hay que observar dónde se puede hacer, qué tipo de agresiones por supuesto, hay casos si hay más colaboradores, no solo un agresor principal, sino que tenga colaboradores en ese bullying, en ese acoso. Pero hay que recoger datos e información para aportarlo para cuando se abra ese protocolo y haya esa actuación, pues que tengan todos los datos y luego que son necesarios e importantes para hacerlo. Claro. Se escucha también: mi hijo no acosa. Eso es imposible. Es imposible que mi hijo acose. Tiene poco que ver con todo lo que hemos estado hablando ya de, pues claro, la sobreprotección de los hijos. Evidentemente nunca va a pensar que tu hijo está haciendo ese tipo de actos, pero por desgracia. Pero hay que tratar el tema porque aunque tú dudes de que tu hijo lo pueda estar ejerciendo, que posiblemente lo pueda ejercer por sus propios motivos, hay que tener una comunicación, hay que dedicarle tiempo a qué es lo que piensas, cómo te sientes, cuando te relacionas, cómo te tratan, cómo te sientes en este grupo de personas. Simplemente es conocer y tener autoconocimiento, pues, de la vida de tu hijo, de la vida en la escuela, de la vida en los entrenamientos de fútbol, baloncesto, voleibol, donde esté, cómo te encuentras en la familia, te encuentras integrado, tienes algún problema. A partir de ahí y de trabajar en valores, en empatía, en lo que conlleva cada actuación de cada persona sobre otra, porque a lo mejor no le estás dando la importancia que tiene ese acto sobre la otra persona. Pero si tú lo haces entender, los daños psíquicos, psicológicos, cómo le limitas la vida, cómo le dificulta, y una idea suicida en la que solo tu fin y tu alivio va a estar en dejar de existir, pues también a lo mejor pasaría por implicarse, yo lo veo necesario también, implicarse en asociaciones donde tú tengas empatía por gente que está menos desfavorecida, donde tú tengas que trabajar esos valores, porque que no se le olvide a esos chicos y a nadie, es que esa persona que se siente en soledad en la clase, en algún momento serás tú el que estés solo, iniciando una nueva vida en la universidad, tú tengas que conocer a gente, tú tengas que tener esas habilidades para relacionarte. Lo mismo te sientes solo unos días o te sientes solo los primeros años de carrera. A lo mejor el excluido eres tú. O cuando estés en un puesto de trabajo, será tus habilidades sociales, tu carácter, tu forma de hacer, tus ganas, tu motivación por aprender y realizar ese trabajo, el que te lleve pues, a afrontar esa situación.
en algún momento, eso que estamos provocando en otros, en algún momento seremos nosotros los que estemos solos afrontando. Entonces también es un poco de empatía, ponerse en el lugar de la otra persona. Lo que pasa es que eso es muy complicado pues eso, a los padres les cuesta mucho trabajo verlo, pero hay que trabajarlo. Y eso hay que reeducar. Si a ti te han dicho que tu hijo o tu hija, y además está confirmado, está haciendo eso con otra compañera o con otro compañero, es que también por el propio bien de tu propio hijo o de tu propia hija también tienes que intentar decir, a ver qué puedo hacer yo para que esto no le afecte como está comentando ella, porque a la larga le va a afectar también. Cuando tú no sabes enfrentar una situación porque te frustra y no sabes cómo gestionar todos esos sentimientos, pues claro, también tienes que pensar, yo como padre o como madre con un hijo o con una hija que está siendo en este caso agresor, ¿qué puedo hacer para ayudarlo también? Porque a la larga también es un problema. No es que siempre se salga con la suya, siempre no lo va a conseguir. Hay padres también, en este caso los padres de los que sufren acoso, que se preguntan cómo no me he dado cuenta de que mi hijo sufre acoso. Pues por lo que también hemos comentado un poquito antes, a ver... También el ritmo de no la lo van a vida, decir, claro. También el ritmo de la vida, porque Sí. en una casa donde los dos padres estén trabajando fuera de la casa, tienes que estar pendiente de las tareas de las extraescolares, de que haya comida, que haya previsión de la merienda del día siguiente, hay los baños, las particulares, que hayan estudiado. Vamos tan rápido que a veces pasa un tiempo bastante largo hasta que te das cuenta de, pues mi hijo no come como antes, pues ahora me está diciendo que duerme, interrumpe varias partes o le cuesta conciliar el sueño. Ya no sale tanto con los amigos y de primera me ponía excusas, pero eso se está alargando, incluso a reuniones familiares ya no le apetece venir. No es tan bromista como antes, tiene un carácter más apagado y está más triste. Lo que antes disfrutaba, actividades placenteras, como le encantaba, pues no sé, ir a la sala ir a hacer gimnasia rítmica, ir a baloncesto, tocar el piano, no lo sé, cualquier actividad que le resultara placentera, ya no quiere ir, ya no le motiva. Ahora solo quiere estar en la casa. Entonces, hay ciertas señales que me van indicando. Pero es verdad que lo mismo se tarda un poco por el ritmo tan rápido que llevamos de la vida y porque ellos intentan disimular y justificar cada cosa que dejan de hacer. O no, es que me duele la barriga, o no quiero ir a la clase, o no, y no me apetecía la reunión familiar porque tengo mucho que estudiar. Siempre van a poner primero excusas y van a justificar el no hacer el no estar en cualquier situación. Vamos a ver, esto más, os lo quiero plantear de otra forma. ¿Pensáis que hay tanto acoso porque no hay nada que hacer, ya que los niños no tienen responsabilidad penal? Bueno, los niños no tienen responsabilidad penal menores de 14 años, evidentemente. Los niños de menores de 14 años no tienen responsabilidad penal. Eso no justifica que no se puedan hacer ciertas cosas, tanto a nivel educativo, tanto a nivel del propio colegio y en la propia familia, lo que hemos dicho. Hay que pensar en reestructurar mi forma de educar o cómo puedo yo ayudar a mi hijo, a mi hija. Por supuesto, a nivel educativo se puede hacer. Y por supuesto, si la situación se nos va, que por desgracia existen ese tipo de casos, si hay responsabilidad civil sobre los padres. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no llegue a ese extremo, pero que porque el niño sea menor de 14 años no significa que no haya otro tipo de medidas que se puedan hacer. Hay otro tipo de sanciones, claro que sí. Claro, es que hay sanciones dentro del centro educativo, puede haber en la propia casa, y si la cosa se complica, evidentemente, la cosa puede llegar pues eso a una denuncia por lo civil contra los padres, pero vamos a intentar que no llegue a eso. Antes hablábamos de que una solución era cambiarlo de colegio, de pueblo, tal y cual. ¿A los acosadores hay que expulsarlos? Bueno, yo lo veo más sí. trabajar con ellos. Podemos separar en aulas, por ejemplo, diferentes, o a destiempo, en horas, en otros momentos, pero no creo que la solución sea expulsar y sacarlos del contexto. Yo lo que pienso es que hay que trabajar más con ellos y durante más tiempo y ponerlo y extrapolar esa situación a otras áreas de la vida, de estudio, de deporte, de trabajo, a nivel de relaciones familiares. No pienso que la exclusión sea el camino para eso. Y eso pasa Yo entiendo que dar clases es complicado. Es complicado cuando hay uno que te altera la clase o varios que te alteran la clase y te interrumpe. Pero al igual que pasa, la solución no es expulsar. De hecho, en muchos casos, el agresor se siente más reforzado cuando lo expulsan.
para ellos encima puede ser hasta un premio. O sea, me voy a mi casa, no tengo que madrugar, no tengo que estudiar, no tengo que hacer deberes. Y va a ser que un mes, pues un mes. 2 semanas, pues 2 semanas que me quedo tan tranquilo en mi casa. Y cuando llego encima más subido. Claro, lo que hay que ir al origen de por qué esa desmotivación en cuanto a nivel escolar, por qué tienes tú esa necesidad de abuso de poder hacia los demás, porque a nivel interno tú te frustras, algo falla y hay que dar con el origen para que tú sepas reconducir, para que te ayudemos a reconducir esa conducta, esa actitud y ese pensamiento. Que provoque también en ti un malestar, porque eso no mejora las relaciones familiares, eso no mejora las relaciones en tu día a día, ni siquiera con los profesores. O sea, que es que te dificulta las relaciones. Simplemente los que te aplauden por miedo o porque son iguales que tú, son los que te siguen. Pero luego hay un malestar también. Y luego vemos la otra versión, que es cuando a la víctima la sacan también del centro. A él lo expulsan o a ella porque es el agresor. Y a la víctima otras veces la sacan porque es, como hemos dicho antes, una forma de cortar o de romper con ese acoso. Pero claro, al final la víctima lo que está es haciéndola incluso más víctima porque ella también se culpa. O sea, ¿qué ha pasado para que al final sea yo la que me tenga que ir? ¿No? O sea, no es ni echar a uno, ni que la víctima tenga que llegar a decir, me tengo que ir desde el centro, o la familia diga, la tengo que sacar porque la situación está llegando ya a un extremo que temo por ella, por la forma en que se lo toma, por cómo está, claro, por su vida en general. Entonces, la víctima no podemos machacarla más, y al agresor tampoco tenemos que llegar al nivel de decir, venga, te vamos a dar hasta un premio, te vamos a mandar un par de semanas a tu casa de vacaciones. Vale, después de escuchar todo esto, los padres que nos estén escuchando, claro, ¿qué pueden hacer ellos como padres cuando tengan un caso como esto? Cuando detecten señales, hablas con su hijo o con su hija y saber desde hace cuánto está pasando esto, cómo se siente, cómo le está repercutiendo a nivel emocional, cómo la vida le resulta difícil, qué es lo que cuesta más afrontar, que antes eso no le pasaba. Luego poner, por supuesto, en conocimiento del centro que su hija está siendo víctima de bullying y, por lo tanto, habrá que tener una serie de estrategias o aplicar recursos pues para trabajar o con el acosador, varios acosadores o los colaboradores que haya, pero trabajar eso para que ella se restablezca y no tengamos que llegar a la medida más extrema, que sería expulsar a uno y a otra casi incluso cambiarla de centro o incluso cambiarla de clase, que tampoco sería eso la solución ideal. Por lo tanto, sería sobre todo apoyándola, nunca dudar, tratar de que se haga lo mejor para tu hija, en el sentido de que se sienta integrada, que se trabaje en valores, si hay que tener un refuerzo en las tutorías sobre la ciudadanía, comprensión, las consecuencias que produce y entrenar bastante en eso, pues vamos a hacerlo, pues para que uno salga reforzado y se minimicen esas consecuencias y esos daños psicológicos que van a tener, y para que la persona que tiene esas conductas que son inadecuadas, pues reconduzca y se relacione de una forma más sana y eficaz. Porque al final la víctima tiene un impacto negativo en la salud mental. Y eso es así. Pero no vamos a excluir a uno, a otros lo vamos a seguir integrando en su círculo para que sigan alentando. Porque una vez que se va esta víctima, ¿qué hacemos? Tenemos ya a otro objetivo. No cortamos el patrón de conducta. No reconducimos esa actitud frente a las personas que tengo en mi día a día. Lo más importante es que desde la familia, porque estamos más centrados ahora mismo en el tema de los padres, se intente prevenir desde antes. O sea, no hay que intentar tener un buen método de comunicación con los hijos, por supuesto. Hay que dedicarle más tiempo, aunque siempre estamos hasta aquí, porque efectivamente hay que centrarse en observar, en ver qué pasa, en poder detectar cualquier tipo de alerta, cualquier problemilla que nos ponga en alerta enseguida de que algo no va bien. Hay que estar muy pendiente, es complicado, pero... Yo recomiendo un libro que está muy bien para el tema de autocontrol, inteligencia emocional, para cómo funciona el cerebro según las etapas en las que se van desarrollando, que es entre 1 y 6 años, y es un neuropsicólogo, doctor en psicología, y se llama el libro El cerebro de los niños explicado a los padres. Es de Álvaro Bilbao y pone con ejemplos prácticos cómo corregir. O sea, te pone cómo lo que hacemos
y justo en una casilla al lado te pone cómo hacerlo de otra forma alternativa para que tenga el efecto que tú deseas. Refuerzo positivo. Sin regañinas, sin castigos, sin ignorar. Entonces, trata muchísimos capítulos que son cortos, el libro está genial y eso ayuda mucho a la hora de educar en positivo. Pone ejemplos de su día a día, de cómo trata con su hijo. Entonces, para que entendamos que a veces queremos una madurez y una responsabilidad a una edad que biológicamente todavía ese cerebro no está preparado para eso. Entonces hay que entender en cada momento las limitaciones que tiene un niño, cómo se le puede reforzar, vamos a entender por qué se comportan así, cómo canalizamos emociones y las rabietas, la parte de la atención y la concentración, no se recomiendan las pantallas. Pues todo ese libro recoge todo eso y está genial porque son capítulos muy cortos y además prácticos, es muy práctico. Ya para terminar, chicas, a ver, ¿dónde podemos pedir ayuda si tenemos un caso de esto? Bueno, a ver, lo más adecuado, evidentemente, es primero ponernos en contacto con el centro educativo y comprobar qué ha pasado y hasta dónde está y cómo está la situación. A nivel local, pues evidentemente, si tenemos más dudas, en el centro de servicios sociales también te pueden ayudar. Si ya una cosa más específica de salud, también tenemos el centro de salud, por supuesto. Pero si ya lo que queremos, porque tenemos dudas, porque no sabemos cómo afrontarlo, porque no sabemos cómo funciona lo de los protocolos, que si cómo es lo de la inspección, que cuántas tutorías tengo que pedir o con quién tengo que hablar, si con el tutor, con el director. Evidentemente hay muchísimas dudas, la gente no suele conocer cómo funciona todo eso. Hay varios teléfonos gratuitos. Bueno, lo voy a mirar porque no me acuerdo. Bueno, sé que son líneas 900 que están las 24 horas del día disponibles, los 365 días al año. Uno es del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que es la línea 900 018 018. Luego también tenemos la Fundación ANAR, porque el Ministerio de Educación trabaja mucho en coordinación con la Fundación ANAR, que trabaja con niños y adolescentes. Que puedes encontrar cualquier tipo de información en su página web, www.anar.org. Tanto en el Ministerio como en ANAR, pues te escuchan, te orientan. Los profesionales que están disponibles son psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, juristas, por si llega al extremo de que tengas que pedir orientación de temas judiciales. Luego en Andalucía también tenemos un defensor de la infancia y la adolescencia, que la línea es 900 506 113. Y luego hay una asociación que es muy rara, Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. La página web es súper completa, vienen los protocolos explicados, más o menos lo que debes hacer paso por paso, y por supuesto tienes delegaciones en todas las comunidades. Aquí en Andalucía, por ejemplo, la más cercana a la de Granada. La página es www.aepae.es. Y bueno, pues son los más generales. Luego, pues evidentemente en Jaén tenemos una federación de AMPA que también tienen un apartado. En fin, hay más. Pero como para empezar un poco, si tienes muchas dudas y no sabes bien cómo actuar, el teléfono del ministerio es un teléfono genérico. Además actúa tanto con menores como con padres, como con profesores. Tienen profesionales de todo tipo. Uh-huh. En fin, nunca queremos que nos pase una cosa así, pero si te pasa, al menos que sepas dónde puedes orientarte lo más correctamente posible, lo más adecuadamente posible para cada caso. Muy bien, chicas, pues yo creo que hemos hablado bien extenso, claro, alto, porque alzamos la voz bastante, y sobre todo yo creo que vamos a la raíz del problema, y queremos, pues eso, solucionarlo. Y por supuesto, entre todos, si todos colaboramos y todos nos apoyamos, yo creo que el problema no os voy a decir que en cuestión de días, pero que si se trabaja en él, se puede solucionar. Y ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. La solución no es cambiar al niño de colegio, expulsar al que acosa. Y bueno, pues yo creo que ya da Manoli los teléfonos también a los que tengan que llamar. O si hay alguna duda, que se pasen por el centro social, que también le informa. Gracias por estar aquí a las dos. Yo solamente me resta decir que un programa más me ha encantado, sobre todo en este día, que no debería de existir este día, el 2 de noviembre. No que no existiera el 2 de noviembre, sino que no fuera el día en el que se conmemora internacionalmente el acoso escolar. Pero bueno,
como hay días para todo, esperemos que por lo menos vayamos bajando el número de acoso, ¿de acuerdo? Que tengáis un buen día a las 2 y nos vemos en el próximo programa. ¿De acuerdo? Igualmente, Nani. Igualmente, muchas Venga, gracias. hasta ahora. Hasta ahora.